En este tutorial aprenderemos a realizar cámara mapping en el software Vue. Bien, cámara mapping es una técnica mediante la cual vamos a realizar una proyección de geometrías complejas sobre planos muy simples para ahorrarnos con ello un montón de tiempo de render. Bien, para ello disponemos de una escena bastante compleja. Aquí la tenemos con un previo, podemos verle un previo que ya hemos tirado un render en su totalidad que nos ha llevado tenerlo completo realizado más de 20 minutos. El resultado del render final, aquí lo podemos ver, es un render que merece la pena, pero que 20 minutos nos parece bastante tiempo, ya que pretendemos realizar una animación con este paisaje. Con lo cual vamos a explicar lo que vamos a hacer. Para ello vamos a pintar una capa en Photoshop y lo que pretendemos es aprovecharnos del realismo que tiene la roca esta central, principal, con toda esta formación, para dejarla como geometría que se va a rendear en el propio Vue, pero todas las vamos a cambiar, decimos todo el fondo, es decir, toda la configuración, todas las montañas, estas del fondo, vamos a tirarlo mediante la técnica de cámara mapping, usando para ello una proyección de cámara sobre un plano. Todas estas montañas realmente van a ser un plano. Y también vamos a realizar esta técnica con estas otras formaciones rocosas, con las cuales conseguiremos, moviendo la cámara con programas de compo, dar una cierta profundidad de movimiento, un realismo de movimiento a nuestra escena. Es decir, vamos a usar un camera mapping para el plano de fondo y otros dos para esta piedra de aquí y para esta piedra de aquí, rendeando luego todo lo demás, es decir, piedra central, árboles y demás árboles del primer plano, como render definitivo, como render final. Vamos a empezar a realizar el proceso. Bien, ya de vuelta en el software Vue, vamos a analizar en primer lugar cómo está compuesta nuestra escena. Como vemos, lo hemos dividido todo en capas para poder extraer y poder renderizar de forma independiente todos los niveles de nuestro paisaje. Actualmente vamos a dar al previo para que se realice todo el previo. Vemos que solamente está activo en render la capa inferior. Vamos a analizarlo. Vamos a hacer visibles, ahora mismo están visibles todas las capas. Y vamos a hacer, por ejemplo, solamente visible la capa que nos interesa hacer nuestro primera nodo de cámara mapping, que es las montañas exteriores. Esta capa está aquí, layer 4. Todo lo demás tiene que ser invisible al render. Para ello vamos a irnos al terreno plano, este de aquí, le vamos a decir hide for render, que se oculte para hacer el render. El terreno este es el que nos interesa, al contrario, hay que quitar la opción, por lo tanto, para que se pueda realizar el render. Bien, vamos a asegurarnos dando doble clic a refrescar para refrescar en el preview. Y efectivamente este es el render que nos interesa como primera imagen para cámara mapping. Por lo tanto, ya sin más dilación, podemos entrar con botón derecho en opciones de render. Vamos a lanzar un render solamente del fondo. En este caso vamos a usar los parámetros que estaban por defecto. Vamos a lanzarlo y esperamos a que se realice el render. Y bien, aquí tenemos el resultado de nuestro render solamente de la imagen de las montañas de fondo, que son las que pretendemos hacer el camera mapping, con su canal alfa correspondiente, necesario para crear una transparencia. Bien, vamos a salvar el fichero en un formato PNG para guardar, vamos a decir en opciones, que nos guarde el alfa, la información de transparencia. Decimos OK y guardamos. Cerramos nuestro render y lo que hacemos a continuación es hacer un duplicado de nuestra cámara, en este caso main cámara. Nos vamos a la opción de cámara manager y le damos un nombre nuevo. Vamos a decir, por ejemplo, proyector. Le decimos OK. Se nos ha colocado ya la cámara proyector activa. Y a continuación lo que vamos a generar es un plano alfa para colocar la textura que hemos rendeado.
Para ello nos vamos a la opción de creación de elementos y seleccionamos el alfa plano, plano de alfa, con un alfa. Bien, una vez que está creado hay que colocarlo en su sitio correspondiente. Nos sale por defecto bastante pequeñito. Y le vamos a colocar en su lugar. Vemos ya, lo vamos teniendo. Nos podemos apoyar evidentemente en las demás vistas para situarlo en su lugar correspondiente. Aquí lo tenemos. Vamos además a situarlo de modo perpendicular a nuestra cámara, la cámara de aquí. Respecto a nuestra cámara, este sería el plano. Aquí tenemos la cámara y se trata de intentar en lo posible hacer un ángulo perpendicular de 90 grados. Bien, para ello ya lo tenemos más o menos dirigido. Vamos a seguir ampliándolo. Y situándolo para que cubra toda nuestra porción necesaria. Bien, aquí lo tenemos. Podemos, como decimos, apoyarnos también en varias vistas de cámara. Bien, no vamos a girarlo. Damos control Z. Estaría bien de esta manera. Bien, y una vez que lo tenemos dispuesto, girado y preparado en su posición, vamos a aplicarle el material necesario. Para este momento vamos a quitar un momentito, vamos a intentar ocultar todas las capas que no son necesarias. Tenemos solamente el plano activo. Y vamos a quitar de render también el plano anterior, es decir, todo el terreno le desactivamos de render con esta opción, está fuera de render. Ahora en principio lo único que tenemos en render es el plano que tenemos aquí creado, vemos color, este es lo que coge de la propia atmósfera. Vamos a ampliarlo un poquito, ya vemos que no nos tapa absolutamente todo lo que necesitamos. Bien, con esto sería suficiente. Y ahora ya sí, vamos a aplicarle el material que hemos generado, el material que es el render de referencia que tenemos. Para ello entramos en las opciones del material y le vamos a colocar en color y en alfa la textura que hemos generado. Vamos a buscarla y la colocamos. Aquí la tenemos. Hacemos un pequeño previo, refrescamos nuestro previo para ver cuál es el resultado. Bien, aquí lo tenemos. Ya el resultado, vamos, quizás se nos ha quedado bastante justo. La parte de abajo no nos importa, pero sí la parte de izquierda a derecha que complete bastante bien lo que necesitamos. Vamos a ampliarlo un poquito. Y vamos también a bajar el plano alfa. Ahora podemos tirar si queremos un render para ver cómo ha quedado, no en previo, sino en render. Y aquí tenemos el resultado de nuestro plano alfa con el render generado, que ha generado en 2 minutos solamente. Y lo que vamos a hacer es aplicar ahora el nodo que hemos generado especial de cámara mapping para que se proyecte la textura a través de nuestra cámara. Vamos a cerrar nuestro render. Y abrimos nuestro editor de materiales clicando 2 veces sobre el material y en las opciones de transparencia clicamos botón derecho a transparencia de producción y decimos editar función. Entramos en la función editor de funciones de Vue. Tenemos la textura proyectada con color y alfa y en transparencia. Bien, para poder hacer esto y proyectar nuestra textura tenemos que cambiar a Texture Map. Esta también vamos a cambiar a Texture Map. Y en el V de coordenadas que nos ha generado vamos a cambiarlo. Vamos a hacer un poquito más pequeño nuestro visor. Ahí, para ver si
entra todo en pantalla, va a ser difícil. Bien. Y le decíamos, como hemos dicho, vamos a cambiar el UV, las coordenadas UV, que aquí está input nodo, por cámara proyección. Y esta cámara proyección, vamos aquí al proyector y seleccionamos la cámara proyector. En este caso exactamente igual. Vamos a irnos V coordenadas, la cambiamos por cámara proyección y en el proyector colocamos el nombre de la cámara nueva que hemos generado, en este caso proyector. Decimos OK y ya tendríamos lista nuestra proyección. OK. Y a la hora de hacer un render tendríamos absolutamente preparada nuestra proyección, nuestro plano ya alfa. Vamos a tirar un render de muestra. Y bien, aquí tenemos el resultado del render. No es igual al anterior, como vemos. Lo que tenemos que ajustar es el aspecto ratio de nuestro render. En este caso es un 16:9, por lo tanto debemos de cambiar a 1.7 para que se iguale al aspecto ratio que teníamos en el render original. Para ello vamos de nuevo a clicar en la opción de material, botón derecho, editar función, y en la proyección de cámara clicamos y aquí en aspecto ratio está 1, vamos a poner 1.7 en ambos. 1.7. Ahora ya sí decimos OK y a la hora de hacer un render nuestra proyección de cámara se habrá ajustado perfectamente a la situación que teníamos anterior. Y aquí tenemos el render donde podemos ver que en la versión anterior no teníamos corregido el aspecto ratio y ahora ya sí es prácticamente el mismo que teníamos en la versión primitiva. Bien, ahora vamos a hacer la misma operación pero con las piedras, las rocas que teníamos en plano medio. Estas rocas son estas de aquí, vamos a generar un plano y vamos a rendear solamente estas rocas con un plano de render para hacer la misma operación que hemos realizado ahora de cámara mapping. Vamos a desactivar para ello el alfa de render, este alfa que hemos generado ahora, para que no nos intervenga y solamente vamos a tener ahora activo esta opción de render para que se nos genere solamente el render de estas rocas. Vamos a lanzar aquí un pequeño previo para ver si se genera el render. Aquí lo tenemos. Esto es justamente lo que pretendemos. Vamos a lanzar ahora un render en este estado, solamente con la información de estas rocas. Y bien, aquí tenemos el render final. Como hemos visto en esta ocasión hemos optado por desactivar la opción de render también del fondo de las nubes para que fuera muchísimo más rápido el render y tenerlo listo en poco tiempo. Vamos a salvarlo como hemos hecho en la versión anterior, pero vamos a llamarlo medio 01. También en opciones nos aseguramos que está el canal alfa salvado. Decimos OK, guardar y tenemos guardado ya nuestro render con nuestro alfa. Bien, ahora lo tenemos muy sencillo, muy fácil porque lo que tenemos que hacer ahora es copiar el alfa plano, duplicarlo y colocar en esa dúplica la textura que hemos generado ahora. Vamos a hacerlo de forma rápida. Para ello vamos primero a activarlo, vamos a buscar nuestro plano alfa. Este es nuestro plano alfa, aquí lo tenemos, hacemos un duplicado, vamos a llevarlo hacia la parte delantera, vamos a hacerlo mucho más pequeño en tamaño, lo escalamos, hasta aquí sería suficiente para no pasar dentro, intentar que nuestra roca principal, la que genera el árbol, la que tiene el árbol, se pueda ver perfectamente. Decimos OK, aquí tenemos el alfa número 2, el plano 2, vamos a desactivar el layer 2 para que no se pueda ver y en principio deberíamos de ver solamente este alfa 2. Este alfa 2 tiene otro material, vamos a generarlo. Aquí tenemos, vamos a decirle que es un nombre nuevo, por ejemplo, para que no se mezcle con el anterior, alfa 2. Y en opciones de función vamos a abrirlo de nuevo y vamos a cambiar esas texturas. Esas texturas ahora ya no son las mismas, perdón, vamos a cambiarlo directamente a partir de aquí, color alfa.
y vamos a llamarle a la nueva textura medio, OK. Aquí lo tenemos, nos dice que ya ha cambiado, vemos aquí que ya se empieza a reflejar lo que queríamos, más o menos esto es lo que queríamos. Una textura de fondo con proyección de cámara y una textura de plano medio con proyección de cámara. En este caso nos aseguramos, vamos a ir a transparencia, decimos editar función, bien, tiene la coordenada, vamos a decirle, como hemos dicho anteriormente, cambiarlo por proyección de cámara con un ratio de 1.7 y con el proyector usando el proyector. En este caso ya estaría bien. Aquí exactamente igual. Vamos a cambiar ahora la proyección V por una proyección de cámara con un aspecto ratio de 1.7 y el proyector que hemos usado. Decimos OK y ya lo tendríamos listo. OK. Vamos aquí, clicamos doblemente y ya debe estar preparada nuestra proyección de tanto el elemento de fuera, el externo, el lejano de las montañas, como el plano medio. Ahora en este proceso solamente nos quedaría para hacer activar nuestras capas de primer plano y la capa principal. Aquí la tenemos. Vamos a decirle que rendee también toda la roca principal y vamos a decirle también que en este caso nos rende toda la parte de primer plano de aquí del terreno que nos falta. Ese terreno de aquí decimos que también rende y nos aseguramos, como hemos dicho, que las partes de proyección que no nos interesaba, es decir, la parte de proyección de las montañas están desactivadas, es este terreno del layer 4, y las partes del plano medio, que pertenece al layer 2, también está desactivado de render. Este layer 2 tiene que estar también desactivado de render. Vamos a quitarlo, efectivamente, lo hacemos así. Listo, está desactivado de display y desactivado de render. En este caso ya tenemos nuestros objetos en primer plano que queremos que salga perfectamente rendeado. También tenemos el terreno de abajo y tenemos como opciones de cámara mapping tanto las montañas de último plano como el plano que hemos generado, este de aquí, de estas tres montañas en plano medio. Bien, en este estado tan solo nos queda generar un render y comprobar la velocidad que hemos conseguido a la hora de hacer este cámara mapping con dos elementos. Y bien, aquí tenemos el render final con un tiempo solamente de producción de 6 minutos, que en relación con los 20 minutos que teníamos en el render primitivo, pues hemos ganado bastante tiempo de render. Vamos a hacer una comparativa con el render inicial y vamos a ver si hay algún tipo de error. Para ello cargamos también aquí en el render display, el render primitivo, el inicial. Bueno, hemos visto que prácticamente a excepción de las correcciones de color del render final, vamos a hacer una comparativa. Aquí lo tenemos. Bueno, podemos ver dos pequeños errores sin mucha importancia. Uno de ellos es que ha quedado un poquito por la distribución de los planos. No estaban perfectamente situados, como vemos. Por lo tanto, ha quedado diferente escalado estas piedras de aquí que estamos señalando. Las piedras de segundo plano han quedado un poquito diferente, pero eso se debe solamente a la situación que no ha sido todo lo exacta que debería. Y quizás aquí vemos otro error, el plano, uno de los planos del fondo no ha tapado completamente la imagen, por eso tiene esta pequeña franja aquí que no se ha rendeado con precisión. Deberíamos de correr el primer plano, desplazar el primer plano alfa un poquito a la derecha para que cubra exactamente toda la cámara, pero en general decimos que el resultado es prácticamente el mismo, con un tiempo de producción 3 veces inferior gracias al camera mapping. Bien, y con esto finaliza este tutorial sobre camera mapping en Vue.